Un buen día para todos, mi nombre es Juan David Álvarez Cano y soy el encargado del cuidado del archivo sonoro de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. Sean todos bienvenidos a este pequeño taller sobre cuidado y conservación de cintas y cassettes de audio. Primero que todo, darles una pequeña introducción sobre lo que es el archivo sonoro de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. Actualmente la Biblioteca Pública Piloto de Medellín posee un archivo sonoro de aproximadamente 7.200 discos de vinilo pertenecientes a las colecciones de Otto de Grave y de Luciano Londoño López y aproximadamente 4.500 cassettes de audio pertenecientes a los fondos Belisario Betancourt, el fondo de Luciano Londoño López y el archivo de voces institucionales, que fueron grabaciones hechas en la institución desde el año de 1975 hasta el año 2007. A continuación vamos a comenzar con la primera parte del taller. Ahora, una pregunta muy importante que nos hacemos todos es: ¿por qué conservar cassettes de audio? Bueno, algo muy importante para tener en cuenta es que estos archivos, como son archivos análogos, en esta época ya son materiales, digámoslo así, entre comillas, obsoletos. El contenido que pueden tener muchos de estos puede ser un contenido documental muy importante. Entonces es importante conservarlos. Como contenido documental patrimonial para la familia puede ser, por ejemplo, la grabación de la voz de la abuela o del abuelo en alguna fiesta especial, puede ser un cumpleaños, las grabaciones de audio de nuestra primera comunión puede ser. También las grabaciones, muchas de las grabaciones que tenemos los audiófilos cuando estábamos pegados en la casetera, pendientes de la emisora, cuando colocaran ese tema que tanto nos gustaba grabar y teníamos que grabar en ese momento y cruzar los dedos para que el comentarista no nos interrumpiera en el proceso. Entonces, todo ese tipo de cosas se convierten en un documento patrimonial que sirve de expectativa para las próximas generaciones, de conocer su pasado para poder vivir mejor su presente y llegar hacia un futuro más prometedor. Otro de los factores importantes del por qué conservar los cassettes de audio es por su originalidad, ya que podemos ver en ellos muchas formas, muchos motivos y también un poco de la historia de lo que fue la grabación del sonido, porque han sido muchos los fabricantes que diseñaron diferentes formas del cassette de audio. Aquí vemos, por ejemplo, una de las marcas más reconocidas en la actualidad, que es Sony. Ellos también diseñaron cassettes de audio. Vamos a encontrar también marcas especializadas en audio, como por ejemplo Pioneer. También ellos diseñaron su propia gama de cassettes de audio. Entre estos hay muchas otras marcas que se destacaron por sacar tanto cintas de audio de muy buena calidad como cintas de audio de aceptable o regular calidad. Otra de las razones por las cuales es importante la conservación de los cassettes de audio es por su sonoridad. Es importante aclarar que los cassettes, su proceso de reproducción implica una fricción de la cinta con el cabezal transductor. Esta fricción genera un sonido ya, y este sonido es muy apreciado por los audiófilos porque representa un medio que no disgusta, al contrario, rellena un poco más como el espacio, no tener ese silencio
alrededor de la grabación. Y también por la parte de su espectro de frecuencias podemos ver en esta imagen que los cassettes tienen un muy buen rango de frecuencias que puede llegar hasta los 9.000, 10.000 hercios aproximadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos escuchar las frecuencias agudas de muchos instrumentos musicales, por ejemplo violín, el clarinete y la flauta sin ningún tipo de interferencia o de alteraciones en su composición. A diferencia también del MP3, el MP3 por lo general es un formato de audio que ya viene comprimido. ¿Qué quiere decir esto de comprimido? Tenemos una grabación de audio X, la cual tiene este tamaño. Obviamente lo que hace el MP3 es comprimir este archivo para que este sea mucho más liviano y pueda ser tanto descargado de internet como llevado en nuestros equipos portátiles. Esto implica una reducción de su calidad. Y esta reducción de la calidad también se puede ver en el espectrograma de frecuencias, en el cual nos mochan cierta parte de las frecuencias agudas que por lo general se dice que no las escuchamos, pero en realidad sí las podemos sentir. Puede que no la escuchemos nítidamente o no la escuchemos, pero nuestro cuerpo es capaz de percibir tanto las frecuencias muy agudas como las frecuencias muy bajas, y eso implica en la forma en la que nosotros escuchamos el audio, en la forma en la que nosotros interactuamos con lo que estamos escuchando. En la parte de la música como valor coleccionable, el ejemplo más notorio es cuando tenemos el soporte físico en donde sabemos que tenemos nuestra música. El audio que acabamos de escuchar en el momento se trata de la primera grabación de audio que fue hecha en la historia de la humanidad. Esta grabación tiene una característica importante y es que no pudo ser reproducida sino hasta el año de 2008. Pasaron más de 100 años para poder reproducir este audio. ¿El por qué? Porque su inventor encontró la forma de grabar el sonido mediante un dispositivo con una aguja sobre un papel carbonatado, que lo que hacía era registrar las ondas sonoras que le llegaban en la superficie. Pero ¿qué pasó? No encontró una forma de reproducir esas ondas sonoras. Hasta que en el año de 2008 un proyecto de investigación en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos dio con el resultado de la reproducción de esta grabación histórica gracias a un sistema de reproducción que habían desarrollado desde mucho antes. Después de esto comenzaron el desarrollo de muchos otros soportes para almacenar audio y poderlo reproducir. Llegó, por ejemplo, la cinta de cera, llegaron, por ejemplo, los discos de acetato y después su desarrollo a los discos de vinilo, y ya lo que nos compete a nosotros, que es de las cintas magnéticas, podemos ver que las primeras cintas magnéticas fueron diseñadas con base en papel. ¿Qué es lo que pasaba con estas cintas? Estas cintas eran demasiado endebles, entonces fueron rechazadas porque se rompían muy fácil, no tenían esa resistencia que buscaban las personas, y estas primeras cintas también su sonido era muy deficiente, lo que implicó que estas fueran usadas solamente para grabación de voz.
Ahora, el primer desarrollo de las cintas con base en poliéster se dio a partir de 1935 en una exposición que se hizo entre las empresas BASF y AGF. Ya a partir de los años 40 se comenzó a darle el desarrollo de las primeras cintas de audio para almacenar información, tanto datos de voz como música. El primer resultado de esta investigación es lo que conocemos nosotros como las cintas de bobina abierta. Así llegaron las primeras grabaciones en los años 40 y 50. Entonces, todo este carrete era reproducido en esta máquina que vemos acá, que esta reproductora de cintas. En la actualidad son equipos que son muy escasos de conseguir. Bueno, en 1965 Philips desarrolló lo que fue el primer modelo del cassette de audio. Cassette proviene de un sufijo francés que significa cajita, y es porque ya la cinta de audio está metida dentro de esta cajita. Cuando Philips liberó la patente para el cassette, fue donde las empresas desarrollaron toda esta cantidad de modelos de cassette que había explicado al principio, y esto fue lo que dio en los años 70 y 80 el auge de la cinta, el auge del cassette y las cintas de carrete abierto. Era no solamente las grabaciones que mejoraron mucho en calidad gracias a los avances científicos de la época, sino también la portabilidad, que esto fue muy importante. La portabilidad, la manera fácil de almacenar estos cassettes, lo que dio la explosión de la demanda de estos archivos. A los finales de los años 80, cuando ya vemos la aparición del CD, los cassettes comienzan a bajar un poquito más su demanda, al igual que los discos de vinilo, y en los años 90, que se puede decir que fue un paradigma muy grande en la historia de la grabación del audio, fue que ya comenzó la debacle de los cassettes y de las cintas y de los discos de vinilo, por el auge tanto de los CDs y los DVDs, como también el inicio del internet, que ya comenzó a conectar las personas directamente con esas bases de datos de música. Ahora vamos a conocer algunos tipos de cintas magnéticas. La primera, la que ya les había mostrado anteriormente, se las vuelvo a mostrar, es la cinta de carrete abierto o la cinta de bobina abierta. Estas carretes de cinta por lo general tienen un tiempo de duración de 30 minutos a 45 minutos. Tenemos los cassettes de audio, que son unos de los más populares, y en el momento no lo tenemos, pero existió un modelo que se llamó cinta de cartucho de 8 pistas, que lo podemos ver en esta imagen. La cinta de cartucho de 8 pistas fue muy famoso en los años 70 y 80 con la música disco. No sé si hayan visto en algunas películas de la época la referencia a unos cartuchos que colocaban en los pasacintas o los reproductores de los autos. Estos cartuchos justamente son este estilo de soporte. Otra forma de identificar los cassettes de audio, y muy importante, es por medio de su tipo de cinta. En el mercado actualmente existen 4 tipos de cintas que van desde el tipo 1 hasta el tipo 4. Aquí podemos ver un ejemplo que es la cinta de tipo 1. La cinta de tipo 1 es característica ya que el contenido con el que está compuesto es un compuesto de óxido férrico.
Podemos distinguirlo por los huequitos que tiene aquí a los lados donde están los candados de seguridad de grabación. Podemos ver que solamente tiene 2 huequitos. Tenemos aquí el segundo tipo de cassette, el cual es con aleación de cromo. Este cassette tipo 2 se caracteriza por tener una mejor respuesta en altas frecuencias. Podemos distinguir este tipo de cassette por los huecos que tiene a los lados. Podemos ver que estos huecos son mucho más amplios que los de tipo 1. Ahora, para identificar los de tipo 3, que se llaman los famosos cassettes de ferrocromo, habría ya que irnos a la parte central en donde va a tener un hueco. Estos cassettes tipo 3 de ferrocromo fueron muy populares en sistemas de alta definición, aunque tuvieron desventajas de que no podía ser reproducido por cualquier casetera, sino que eran caseteras especiales únicamente dispuestas para este tipo de cassette, al igual que los cassette tipo 4, que fueron considerados los cassettes con mejor respuesta en sonido, pero fueron muy deficientes en cuanto a utilidad, eran muy endebles, eran muy fáciles de que se dañaran. Estos cassette 4 se distinguen porque al centro tienen 2 huecos en vez de 1, como en el cassette tipo 3. Ahora veremos las partes que tiene un cassette. Muy importante conocerlas todas. Aquí, como podemos ver, tenemos un cassette destapado. Entonces, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos encontrar a primera vista? Podemos encontrar el carrete de cinta, esta parte, y estos 2 aritos se llaman carretes. La función de estos carretes es obviamente de llevar la cinta de un lado a otro durante el proceso de la reproducción. También tenemos estas rueditas que son las ruedas guías. Estas ruedas nos van a permitir que la cinta pueda realizar el traslado libremente desde un carrete hacia el otro sin ninguna interferencia de la carcasa. Aquí en la parte superior podemos ver lo que es la almohadilla de presión. Esta almohadilla de presión nos va a ayudar a que el contacto de la cinta con la pieza fonocaptora de la casetera se haga en óptimas condiciones para garantizar la reproducción del sonido. Y también tenemos esta plaquita de metal, que se llama el escudo magnético. La función del escudo magnético es la de evitar que señales magnéticas provenientes del transductor, del cabezal de reproducción de nuestra casetera vayan hacia el interior del carrete, en el caso de que estemos haciendo grabación de audio. Aquí podemos ver, voy a sacarlo un poquito mejor, la almohadilla de presión, la almohadilla de sujeción. Y también otra parte muy importante son estas láminas de suspensión. La función de estas láminas de suspensión es la de evitar que nuestro carrete de cinta tenga fricción con el material plástico del carrete. Entonces va a proteger nuestra cinta de los golpes del carrete y va a asegurar de que el carrete siempre esté en línea, que no tengamos, por ejemplo, unos pedacitos de cinta dentro de nuestro carrete por fuera de la línea del embobinado normalmente. Esto para ayudar a que el cassette no se nos deteriore en el interior. Aquí tenemos los mandriles.
Estos mandriles, junto con estas rueditas del fondo, que son los rodillos de guía de la casetera, nos van a ayudar a desplazar la cinta por toda la casetera de carrete a carrete, impidiendo de que haya algún tipo de fricción en alguno de los dos puntos. Y aquí en esta parte central tenemos lo que es el cabezal de reproducción, que es un transductor electromagnético que convierte las señales eléctricas a magnéticas a la hora de hacer la grabación, y hace la inversa, convierte las señales magnéticas a eléctricas en el proceso de reproducción. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos el día de mañana con la segunda parte del taller encaminada a lo que es la limpieza y el mantenimiento de nuestros cassettes de audio.